vamos a tomar como fundamento escritural aquí en Primera de Samuel. Vamos a comenzar a ministrar la palabra de Dios. Aleluya. En el libro de Primera de Samuel tenemos una historia comenzando específicamente en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Primera de Samuel nos vamos a encontrar con una mujer llamada Ana. Y dice el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¡Wow! No fue poco lo que estuvo, sino que lloró. Las escrituras dicen, y abundantemente. Es decir, ella estuvo en aquel lugar y derramó su alma, su corazón a Dios. ¿Cuál era la situación de Ana? Ana era esposa del Elcana. Conforme a su cultura, también había otra mujer, Penina, como esposa de su esposo. Pero Ana específicamente tenía una situación de iniquidad muy fuerte y de maldición, que ella era una mujer estéril. No podía concebir, no podía dar hijos. Y conforme la cultura hebrea, un hombre era bendecido por lo que poseía. Y en ello primeramente estaban sus hijos. Es decir, un hogar bendecido era un hogar que comenzaba a ser bendecido por Dios con la llegada de los hijos, con la abundancia del pan y de lo que se cosechaba y sembraba, y con la abundante también animales, tierras. Esas eran las posesiones que demostraban una evidencia que Dios bendecía a ese hombre, a esa familia y en ello a esa mujer. Parecía en este caso como que Ana había quedado a un lado de la bendición. Dios tenía un propósito. Diga al que está a su lado, Dios tenía un propósito. Dios estaba tratando la vida de esta mujer a tal punto de que ella tenía una necesidad, la cual ella llevaría delante de Dios, iba a exponerla en el momento que llegara al altar. Ella dijo, no me voy a volver con esto en mi corazón, sino que quedó allí. Primeramente dice que Elcana, cuando subían a adorar a Dios, daba a Ana una parte especial, única, para que ella pudiera llevar como ofrenda de Dios a ese lugar. Y cuando ella se amargaba y se entristecía por causa de la ausencia de hijos, Elcana le llega a decir algo que no fue sabio. Al verla triste le dice, ¿acaso yo no tengo el valor de 10 hijos? Y si vemos esta postura en cuanto a él quererla consolar, pero en el rol que le tocaba, en el protagonismo que le tocaba como sacerdote, él no podía ser un hijo más, menos 10. Es decir, él no estaba ejerciendo en ella el sacerdocio, la cabeza que tenía que ser, de alguna manera. Ella lo entendió. Tú eres mi esposo, tú me das todo tu amor y tu cariño, pero yo no tengo hijos. De hecho que Penina sí los tiene, pero yo no. Es decir, no era algo que lo podía resolver él como hombre. No era algo que lo podía resolver él como marido. Este asunto lo tenía que resolver Dios. Vio que hay cosas en la vida que tú puedes resolver, que yo puedo resolver, pero hay lugares y cosas o asuntos que solo lo resuelve Dios. Allí está su intervención divina y Él comienza a actuar como Él quiere. Primeramente, el propósito de Dios era llevar a esta mujer al altar. Y ella queda en el altar. Y queda llorando largamente, porque la petición que ella tenía no era cualquier petición. La petición que ella tenía para ella era muy importante. Es decir, de vida.
Ella estaba dispuesta a ser escuchada en primer lugar, atendida por Dios, porque su marido no podía resolver ese asunto. Entonces ella fue a Dios. Y allí en Dios ella derramó su corazón y le dijo a Dios, con amargura de espíritu, y derramó su corazón y le pide a Dios un hijo. Y aún más, ella inmediatamente lo ofrenda, lo pacta en el altar. Ella dijo, si tú me das un hijo, ese hijo será dedicado a ti. Yo no me voy a quedar con él. Mire qué decisión esta mujer. No tenés hijo, venís a Dios y ya nomás estás prometiéndole a Dios que si esa respuesta es oída y escuchada, ella volvería con el niño luego que fuera el niño ya dejara de mamantarse, lo iba a traer a Dios. Cuando ella está en esto, Elí, el sacerdote de la casa de Israel, ya era anciano. Él pensó de alguna manera, la miró humanamente y dijo, ¿qué le pasa a esta mujer que está en el altar? Ella murmura y se mueve para un lugar y otro, como que se mece. Esta mujer no estará ebria en el altar. Era indignante estar en esa condición de iniquidad en el altar, más para una mujer. Cuando la mujer se va retirando de ese lugar, el profeta la confronta. Y ella le dice, no, Señor mío, hay amargura de espíritu en mi alma. Yo he clamado al Señor por un hijo. Y si Jehová nuestro Dios me responde, yo dedicaré ese hijo a Dios. Y el profeta la bendijo, la soltó en bendición. Que así sea, amén. Que Jehová el Señor te escuche. Y se fue Ana a su casa. Y dice la palabra, y el Cana se acercó a su esposa y Jehová se acordó. Pensamos que los hijos llegan porque tienen que llegar. No, hay un propósito. Y se acordó Jehová de aquella mujer que había llorado en el altar y le da un hijo. Bien, mientras todo esto transcurre, tenemos a un profeta, a un sacerdote, Elí, gobernando a Israel a su casa. Hay una situación en cuanto al pecado de los hijos de Elí. No el profeta, pero sí sus hijos. Había una situación de iniquidad y ellos hacían lo malo delante de Dios. A tal punto que dice que tomaban las grosuras de las ofrendas del sacrificio. Los hijos venían de mala manera, irrumpían en medio de todo aquello que se estaba haciendo para ser sacrificado para Dios, exigían en forma irrespetuosa a tomar de aquello que no tenían permiso para tomar, que no les correspondía. Interrumpían todo un acto en cuanto al oficio de hacer la ofrenda, de llevar a cabo la ofrenda, que era algo sagrado, y tomaban indebidamente, irrespetuosamente. Aún más, dice que tomaban las mujeres y mancillaban el lugar santo del tabernáculo. Es decir, llegaban hasta tener relaciones sexuales en los lugares santos. Y cuando su padre le hablaba, los oídos y la ceguera de ellos en cuanto a su iniquidad y corrupción era tan fuerte que ellos no escuchaban. Su propio padre le dice de esta manera. Dice en el capítulo 2, versos 25,
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Muchas veces la voz de Dios vino a los hijos, vino al profeta, vino a los hijos, pero sus oídos se habían cerrado. Una cosa es pecar un hombre contra otro, dijo el padre mismo Elí. Le dice, una cosa es robar, una cosa es matar, pero otra cosa es pecar contra Dios en las ofrendas y en el altar. El Señor estaba tratando la casa de Elí por causa de sus hijos. Pero el Señor también estaba tratando al profeta por lo que había en su corazón. Si bien el sacerdote, él reprochó a sus hijos, trató de volverles al camino y ellos no escucharon. Sus oídos ya estaban cerrados. Dice en el versículo capítulo 2, versos 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El problema con el sacerdote era que había puesto a sus hijos antes que a Dios. No está diciendo Dios no amen a sus hijos. No está diciendo Dios eso. Está diciendo que en tu calidad, en tu gobierno, en tu ministerio como sacerdote de la casa, como sacerdote de toda Israel, ubicaste a tus hijos en primer lugar. No fuiste insistente en la corrección, en el consejo. Y sobre todo viste todo lo que ellos hacían y de igual manera los colocaste antes que a mí. Ese es el problema. Ese es el problema cuando nosotros no sabemos ordenar nuestra vida en cuanto al orden debido. Es verdad. Por muchos años tuvimos una situación con la religión. La religión decía Dios, Dios, y allá muy lejos la familia, muy lejos la familia. Cuando el orden es Dios, la familia y luego todo lo demás. Es decir, en la religión nosotros no veíamos la vida de familia. La vida que se debía dar correctamente a la familia, en la honra, en el lugar, sin dejar de a un lado o de lado lo que era para Dios. Pero en este caso, Elí, el sacerdote, había errado totalmente en cuanto a esto. Él había colocado en su corazón primero a sus hijos. Y Dios vio lo que había en su corazón, que era parte de una situación que traía deshonra. Mientras Dios está tratando con Elí, la madre de Samuel lo trae al templo. Y en el templo y alrededor del templo, de los lugares, estaban los levitas y las casas de los sacerdotes. No es que el niño vivió en el templo, el niño vivió en una casa al cuidado. Si bien Ana lo trae, lo recibe Elí, pero el cuidado, la protección, el alimento y todo lo que conlleva cuidar a un niño de esa corta edad era atendido por las mujeres seguramente y por los demás sacerdotes. Lo que me sorprende de esto, que todo esto está sucediendo y Dios dice en ese mismo capítulo 2, 35, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Cuando viene un profeta y le habla al sacerdote, el sacerdote recibe una palabra de juicio.
Y esa palabra de juicio determina de parte de Dios que Él, como sus hijos, no quedarán en el ministerio sacerdotal. Y que Dios estaba proveyendo de un sacerdote que estaría ungido delante del Señor todos los días. Y ahí entra Samuel. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí a Primera de Samuel, en el capítulo 3. Nos encontramos con un joven. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel ministraba a Jehová. Tiempo atrás no teníamos esta revelación. Si bien hacíamos cosas que eran para Dios, pero no teníamos la revelación. Siempre pensamos de que los adoradores alababan al Señor, pero ministraban al pueblo. Y no era así. Y no era así. En lo profético, la enseñanza es que el adorador ministra a Dios su corazón, su alabanza, y Dios suelta su bendición sobre el pueblo y ministra a todos. En este caso, había un joven que estaba siendo instruido en toda una enseñanza. Dios dijo: me voy a suscitar, me voy a proveer de un sacerdote, de un profeta que estará ungido delante de mí todos los días. Por lo tanto, ese niño que llega al templo, ese joven que ya lo es, está siendo instruido en todas las enseñanzas que se daban a través del sacerdote, la palabra, hábitos de vidas, disciplinas, órdenes, horas para levantarse, hora para acostarse, los momentos de la oración, los momentos de abrir el templo, de cerrar, de abrir las puertas, de cerrarlas, de prender las lámparas, de apagarlas. Es decir, ministraba a Jehová delante de Elí. Hacía todo lo que Elí le decía. Pero mientras él se iba ejercitando en el oficio que veía que los otros eran sacerdotes, él no sabía que Dios lo estaba preparando a él. Él estaba todos los días, miraba cómo se hacía, miraba a los hijos de Elí, que se portaban re mal. Pero él no atravesó el límite para hacer lo que ellos hacían. Él no miró los hijos de Elí. Él miró a Elí y a Jehová. Él no se entretuvo en ver qué mal se porta este, qué mal se porta aquel. Y bueno, y vamos. ¿Y por qué no venís con nosotros, Samuel, este sábado? Tenemos boliche por ahí. No, dijo Samuel. No. Yo me quedo acá, en los atrios del Señor. Yo mañana temprano, es domingo, tengo que abrir las puertas del templo. Yo tengo que hacer lo que a mí me mandaron. A mí me mandaron a hacer esto, dijo. Es decir, estaba siendo formado en una disciplina, en una enseñanza. Y eso nos compete a nosotros como padres, cuando sabemos que cada uno de nuestros hijos tiene propósito y que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dice la palabra: instruye al niño en el camino, y aunque fuese viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad que nos compete a nosotros como padres. Y usted dirá: Elí hizo parte de ello. Sí, hizo parte, pero no culminó el trabajo como debería. Puso a sus hijos primero y aprobó de alguna manera, los dejó. Nosotros como padres que somos, tenemos que ver esto, lo que dice la palabra, sabiendo que nuestros hijos tienen llamado de Dios, de que ellos sean instruidos en la palabra, en disciplinas, en orden, en conductas, que ellos vivan una formación. La formación no nace como hoy solamente en las instituciones educativas donde los niños van a aprender en la escuela. No, la formación primera nace en el seno del hogar.
con los padres. El niño escuchará a papá y a mamá, su forma de vida, de hábitos, y el niño tomará e imitará aquello. Y cuando en ese hogar hay palabra de Dios, hay un orden de Dios, por más que tu vecino sea un traficante, sea quien sea, tus hijos no mirarán al vecino, tus hijos te mirarán a ti, me mirarán a mí. Mire qué responsabilidad, y poner a Dios ante todo. Instruir a los hijos y enseñarles los principios, los valores. No les corresponde solamente a una docente, una profesora. Eso nace en el seno del hogar. En el seno del hogar se le enseña a los niños el amor a Dios, el temor a Dios. Se le enseña a santificarse, a orar, a ser agradecidos, a tener sencillamente un principio: orar para dar gracias. Hoy tenemos una situación de aquella, el descontrol entre los jóvenes, las señoritas. Se suma el tema de las adicciones y de las inclinaciones sexuales impropias y un montón de cosas, los cuales los padres están desesperados y piden ayuda. Hay cosas que la podía hacer el Cana, le correspondía a él, pero hay cosas que solo la hace Dios. Quizás tú y yo le hemos dado el consejo y tú me puedes decir: pero tú no sabes, pastora o profeta, cómo yo le he enseñado a mis hijos, pero ahí tú los tienes allí, no los puedo sacar. Pero es allí donde tenemos que ponernos en Dios para reclamar como Ana en el altar de Dios a nuestros hijos. Todos hemos pasado situaciones con los hijos. No nos vamos a admirar de nadie, porque hemos sido tratados en esa área también, justamente para tener un corazón de poder amar y entender por qué tu hijo está así y qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque entendemos que aferrados a Dios vamos a ganar nuestros hijos. En las escuelas proféticas nos enseña que no era Ana la estéril, sino el Cana. Y usted dirá: ¿cómo? Si con Penina tenía hijo. No, dice en lo profético que Ana se metió en el altar, en su vientre profético, al Cana. ¿Para qué? Para que se engendrara el hijo de la revelación y de la unción profética. Penina tuvo hijos, nada más. Las escrituras no dicen nada más de ella, solamente que tuvo hijos. Chao, Penina. Tuvo hijos, generaciones que nadie recuerda, que no se sabe qué pasó con ellos. La Biblia solamente en Primera de Samuel nombra a Penina y que tuvo hijos. Creo que ni sus nombres están escritos. No se supo más nada, porque eran solo hijos, nada más, que nunca se acercaron a Dios. Pero sin embargo, Ana tuvo uno primero, luego tuvo más, pero el primero que tuvo Ana lo entregó a Dios. A diferencia de Elí, que no los entregó totalmente. Ana los entregó todo. Ana no dudó en el momento del altar de decir: Señor, yo hoy te hago esta promesa, pero no sé si te la voy a cumplir. En una de esas, cuando tenga 10 años, lo vengo a buscar. No, ella no dijo así. Ella lo entregó. El libro de Eclesiastés 5:4 dice que cuando le hagamos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas. Ana prometió, pero cumplió. Cuando tuvo su primer hijo, lo entregó como ofrenda. Elí
tuvo hijos, ¿sí? Pero los guardó para sí. No los entregó totalmente en el altar. No fueron totalmente los que tenían que ser como sacerdotes de Dios en el altar. Y cuando Dios lo reprende por no haber entregado sus hijos y haberlo colocado a sus hijos en su corazón antes que a mí, dice Dios. En 1 Samuel capítulo 3, cuando está allí Samuel ministrando a Jehová, se suscita lo que dice en este relato. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, el chico estaba en el templo, la situación espiritual y física de Elí estaba en oscuridad, sus ojos estaban cerrando, no había palabra de Dios en aquel tiempo, no había revelación de Dios, no se levantaban profetas. El sacerdote que tenía que ministrar la ley, enseñarla y practicarla y vivirla, no estaba ejerciendo correctamente su ministerio. Había una situación tremenda, aleluya. Pero Samuel estaba acostado en el altar de Dios. Tenía su habitáculo, su reposo, su habitación, su gozo, su alegría. ¿Dónde? En el altar de Dios. Es decir, Dios lo estaba preparando. Aleluya. Dice la palabra en el versículo 3 del mismo capítulo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve, y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y entonces Samuel vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. El 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. No tenía conocimiento totalmente de Dios. Sabía que existía un Dios, pero no se había revelado a su vida personal. Él sabía la grandeza de ese Dios, porque le enseñaban a un pueblo de Dios que salió de Egipto. Le enseñaban el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su madre le dijo, hijo, yo conozco a Dios. Yo te ofrecí a Dios como ofrenda, pero él no lo conocía. Decirle al que está a tu lado, él no lo conocía, pero lo estaba por conocer. Aleluya. Dice la palabra del Señor, el 8, y Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue, Samuel se acostó en ese lugar, y vino Jehová y se paró y llamó las 3 veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué llamado tan hermoso, ¿no? Qué llamado tan precioso. Un joven tranquilo, reposando en la casa de Dios, en los caminos, en la palabra, en la oración, en la consagración de su vida. Un joven que no le interesaba lo que hacían los demás. Él miraba adelante. Él veía a Elí, y en Elí veía que él lo que hacía, lo hacía para Dios. Él quizás ni pensó nunca que Dios lo iba a llamar. Por eso que pensaba que el que lo llamaba siempre era Elí.
siempre pensó que aquel que era el sacerdote, para él era su padre espiritual, para él era su mentor, para él representaba lo que sus padres a lo lejos no representaban porque no estaban ahí. Entonces quiere decir que había un respeto muy profundo que tenía Samuel para Elí. Pero en esa noche algo iba a acontecer fuera de esa relación entre Samuel y el sacerdote. Se encuentra de que lo llaman una vez, dos, tres, y cada vez que va, el sacerdote le dice, no, yo no te he llamado. Pero entiende en la última vez que es Dios que llama al joven. Y le dice, bueno, cuando te llame, dile, heme aquí, Señor. Se fue a acostar y nuevamente esa voz. Pero ya tenía la instrucción del sacerdote. Ya el sacerdote le había abierto la puerta. El sacerdote sabía que algo iba a pasar con ese joven, que Dios le estaba llamando. Él no podía intervenir, era Dios y el joven. Hay veces en la vida que nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Alguien te podrá decir, te podrá enseñar cómo es el asunto, cómo se recibe el bautismo, cómo se recibe a Cristo. Pero hay cosas que no, en la instrucción se te dan, pero hay cosas que nacerán solamente de tu corazón. Y el joven dijo, heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. Dios no hablaba en ese tiempo, ni en voz audible, ni en visión, ni en revelación, pero se presentó esa noche para comenzar a hablar con un joven, el cual él ya lo había visto antes de la fundación del mundo. Ya estaba en Ana cuando Ana vino al altar. Ya estaba preparado cuando Ana dejó de darle, como decimos nosotros las mamás, el pecho, la tetita. Ya estaba. Entra al altar y en el altar se encuentra con Dios. Aleluya. La primera revelación y la primera palabra que Dios le habla es el juicio que cae sobre la casa de Elí. Wow. Que Dios te mande a levantar la palabra profética sobre tu casa, sobre tu padre, sobre tu familia. Hay que estar, no es así nomás. Pero lo que me gusta al estudiar esta palabra era que todo lo que Dios le habla que va a ser, que ya lo sabía Elí, y Dios le repite a Samuel, él ya sabe que por causa de las iniquidades yo voy a hacer esto. Él ya lo sabe, que en su casa no habrá gente joven. Nadie llegará a la vejez porque morirán a su temprana edad. Él ya sabe que yo corté su ministerio. Él ya sabe que las generaciones de sacerdotes de su casa se rompe hoy. Él ya lo sabe. Cuando Elí estaba reposando, Samuel estaba hablando con Dios. Él se duerme, pero luego viene Elí a preguntar. Él no entró luego de lo que Dios habló con él, de lo que Dios habla a su vida, él se lo guarda. Él tiene temor, dice, tenía temor de presentarse delante de Elí. Él no se sintió a gusto quizás con esa palabra. ¿Por qué? Porque era su padre, era su mentor. Dentro de todo, ellos lo habían criado. Ellos le habían preparado un plato de comida. Ellos lo habían amado. Ellos lo habían cuidado. Había un problema en esa casa, había injusticia, había iniquidad. Pero Samuel lo ligaba algo hacia Elí. La paternidad. Lo ligaba a algo. Él no entra haciendo alarde de que habló con Dios, haciendo alarde que va a soltar una palabra profética de destrucción, porque no lo quería ver destruido. Él no entra diciendo todo lo malo que va a hacer Dios con vos y que lo haga. No, él no dijo así. Dice aún, reservó esa palabra en su corazón. Por temor no la quería hablar. No quería la destrucción de su sacerdote aún cuando había una situación de iniquidad. Y Elí dice, yo ya lo sé. No me encubras nada.
Dime todo lo que Jehová dijo. Recién allí, cuando el padre le insiste, Samuel habla. Había sido formado, había sido instruido, tenía madurez, tenía entrenamiento a su corta edad. Sabía lo que tenía que hacer. Él sabía el respeto que había dentro de los sacerdotes, más con el sacerdote Elí. Él sabía lo que eran los hijos de Elí. Pero él guardó su corazón hasta lo último. Samuel fue el profeta vidente, el que veía, el que ungió 2 reyes, el que ungió a Saúl, el que ungió a David, el que cambió la historia política y religiosa, espiritual de toda Israel, el que hace volver el corazón de Israel a Jehová. Pero en ninguna manera nunca se levantó contra Elí. Guardó en su corazón todo lo que aprendió en sus primeros pasos de caminar en el oficio profético. Aprendió formas que en su vida fueron hábitos que fue tomando de una buena formación. Él solamente tenía que llegar temprano o salir último. Era el que tenía que abrir las puertas, el que tenía que poner el aceite a las lámparas. Y cada vez que prendía las lámparas, él no lo sabía. Una vez el Señor me dijo, viste que Samuel no sabía cuando él prendía las lámparas que yo lo iba a tomar como la lámpara que iba a alumbrar a toda Israel. Él iba a ser la lámpara profética que traería luz, porque Elí no la tenía. Aleluya. No estamos contentos ni gozosos cuando un soldado, un general cae. No nos alegramos porque no tenemos un corazón hereje. Todo lo contrario, somos gente de restauración. Queremos ver tus hijos, los míos y los hijos que van a venir establecidos en el altar de Dios, que sean hombres y mujeres que Dios establezca fuertemente en el reino. Nuestro clamor delante de Dios no es para que tu matrimonio se destruya, no es para que tus hijos se pierdan, aleluya, sino para que se establezcan generaciones, que Dios las tome perpetuamente y tu casa sea bendecida y tu casa se fortalezca y tu casa sea pactada. Porque oramos por tu vida. Oramos para que en lugar de Dios, como primer pacto, como Dios creador, se establezca en tu corazón. Y dice, y Samuel no conocía a Dios, pero un día lo conoció. Un día lo vas a conocer más profundamente. Hace años, cuando comienzo con el ministerio profético, tenía la gran necesidad de estar a solas con el Señor. Y aprovechaba las madrugadas de noche y me bajaba del departamento abajo al altar en el templo y me tiraba una frazadita y mi oración era esta: te quiero conocer. Y si alguien escucharía a la pastora María, ¿cómo la pastora María va a estar acá tirada? Porque yo me tiraba. Y alguien dirá, pero ¿cómo va a estar acá tirada esta mujer que tiene 20.000 años en el Evangelio? Te quiero conocer más íntimamente, Señor. Y el Espíritu Santo decía, calla, no hables, porque yo te ministro. Tú no te preocupes si todavía no tienes la revelación que tú quieres tener. Yo también. Hubo tiempos en que no entendía nada. Aún más me decían, usted no entiende nada. Y era verdad, yo no entendía nada. Hablaban de lo profético, hablaban de lo apostólico, hablaban de revelación, hablaban de intercesión profética. Yo no entendía nada. Pero habla, que tu sierva escuche. Heme aquí, habla, porque yo quiero escuchar.
Quiero que mis oídos se abran y que yo aprenda a escuchar. Quizás nadie ha levantado una palabra de bendición sobre tu casa. Quizás tu casa está como la casa de Elí, está pasando una situación y en esa situación tú no tienes presencia de Dios, tú no tienes visiones, tú no tienes sueños, no viene ningún profeta a hablarte, aleluya. Pero ¿sabes qué? Jehová llama. Jehová te va a comenzar a llamar en el silencio de la noche, en el silencio de la noche. Esa voz de Dios que viene a través de miles de maneras, pero Él se va a dejar oír. Que tu oído y tu corazón estén prestos para escuchar la voz de Dios, pero que también encuentre, como en Samuel, un corazón y un espíritu abierto para decirme: Señor, heme aquí. Está diciendo: Señor, habla, porque todo lo que tú digas yo voy a hacer. Abrió su corazón, abrió su espíritu y allí comenzó a conocer ese Dios que lo tomó en el camino de la vida y lo comenzó a llevar a transitar para pararse ¿en quién? En el profeta Samuel. Así va a ser Dios con tu casa y con tu vida. En el silencio de la noche se va a presentar a la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas. Y van a decir: anoche tuve un sueño, anoche una presencia angelical en casa, anoche recibí la respuesta de mi oración. Aleluya. Se va a parar una familia en estos días y va a decir: henos aquí, Señor. Como Samuel, heme aquí. Habla, Señor. Porque aquí hay familias en Neuquén que te van a escuchar. Dios anda en busca de una nueva generación. Y con esto ya cierro. Estuvo Elí y sus hijos. Elí una generación, sus hijos otra. Una generación que no siguió con el ministerio, pero Dios se proveyó de otra generación que sí quiso, de otra generación que vino al altar, de otra generación que amó lo que otro no amó. Tú no mires a tu costado porque encontrarás que todo el mundo tiene defectos. Aún si me miras a mí me encontrarás quizás miles de defectos. Aunque yo soy una mujer que temo a Dios. Tú no mires a los hombres, tú mira a Dios y tú provee de esa generación. Es decir, Dios provee de tu vida esa generación que levanta para lo nuevo que va a traer. Que será una generación que sí quiere, una generación que ama el altar, una generación. Cuando morían los hijos de Elí en la misma guerra como sentencia de Dios, su nuera tenía su hijo y cuando está pariendo, dando a luz a esa criatura, le preguntan cómo le va a poner y ella dando a luz, alumbrando ese día, sabiendo que el arca de Dios había sido robada, dijo: se llamará Icabod. Y sentenció a su hijo, ya que Icabod significa: la gloria de Dios ha sido robada. Sentenció a su hijo a que nunca viera la gloria. Sentenció a su hijo que nunca la tendría. Sentenció a su hijo porque conforme era el nombre, era su camino profético. Aleluya. Pero nosotros vamos a romper ese decreto del infierno. Ese decreto del infierno no tiene poder sobre tu generación ni la mía. Nosotros soltamos el cabot de Dios sobre esta generación que se levanta, sobre tu casa, sobre mi casa. Generaciones llenas del cabot o del shabot de Dios. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor Jesús.